Respecto a esta pregunta de qué es el estado de bienestar, él va a decir, primero toma una definición de diccionario que tiene que ver con cómo pensar la definición de bienestar, y en realidad lo que dice es que cualquier definición de bienestar en sí misma es compleja porque probablemente todos entendamos algo diferente en relación a qué es el bienestar. Y después ahí retoma dos estudios, digamos, que fueron los primeros que se realizan en relación al estado de bienestar, que uno, bueno, tiene que ver con un autor que se llama Terborn, que va a plantear que el estado de bienestar tiene que ver con aquellos regímenes estatales en donde todas las actividades están destinadas a atender las necesidades del bienestar de la población, y otro segundo grupo de estudios que podemos pensar que sí funciona como un antecedente más cercano al análisis de Spin-Andersen, que es el estudio que hace Tillmus, que va a dividir entre estados de bienestar residuales y estados de bienestar institucionales. Este segundo enfoque va a ser el que, en cierto sentido, Spin-Andersen va a retomar al armar sus propios regímenes. Entonces, ¿qué plantea él cuando dice, bueno, voy a realizar una reespecificación del estado de bienestar? Ahí recupera el planteo de Marshall en relación a cómo se fue dando la evolución de la ciudadanía, ¿no? Del acceso de los individuos a determinados derechos, y en cierto sentido lo recupera para plantear una posición superadora respecto del análisis de los derechos. ¿Por qué? Porque lo que él dice es que la mera existencia de un derecho no garantiza por sí misma la satisfacción de las necesidades, y entonces propone en ese sentido la categoría de desmercantilización. Que yo les decía que la desmercantilización, primero, no es una categoría que la construya él, sino que la toma de otro autor clásico que se llama Clausewitz, y que la desmercantilización la podemos pensar en relación al proceso de mercantilización de las necesidades humanas. De hecho, él arranca ese apartado diciendo, en las sociedades precapitalistas, pocos trabajadores eran considerados mercancías, en el sentido de vender su fuerza de trabajo en el mercado para poder sobrevivir. Esto generaba determinado tipo de protección, y en cierto sentido la protección no dependía de ese mercado. Pero sabemos que en las sociedades capitalistas existe lo que se denomina una coacción económica, es decir, estamos obligados por necesidad a trabajar para vivir, y eso va generando cada vez más que la protección social esté ligada o atada a las posibilidades que tenemos de satisfacer nuestras necesidades vía el trabajo que nos otorga un salario con el cual a su vez generamos estas protecciones. Entonces él dice, pensar en desmercantilización es trascender un poco la idea de mirar únicamente qué derechos concede un Estado, sino que lo que vemos es cuánto el acceso a un determinado derecho libera al individuo respecto de la atadura del mercado. Entonces, desmercantilizar es cuando se presta un servicio como asunto de derecho y una persona puede ganarse la vida sin depender del mercado. Entonces él dice, bueno, la desmercantilización es un asunto complejo de estudiar, de hecho todo el capítulo 2 lo va a destinar a eso. ¿Por qué? Porque también no se desmercantiliza de cualquier manera, hay determinados requisitos que se deben cumplir para desmercantilizar. Él dice, la mínima ayuda a los pobres no garantiza una desmercantilización, sino que en todo caso tenemos que pensar en otras variables que nos permitan analizar cuando un determinado servicio realmente está liberando a los individuos de su dependencia del mercado. Y él va a decir, no es la mera presencia de un derecho social, sino las reglas correspondientes y las precondiciones la que dictan hasta qué punto los programas de bienestar social ofrecen auténticas alternativas a la dependencia del mercado. Es decir, hay que ver cuáles son las precondiciones de esos programas y cuáles son las reglas que plantean esos programas para ver que efectivamente desmercantilicen. Y por otro lado, la segunda cuestión tiene que ver con la estratificación,
que lo que él plantea es el estado de bienestar es un sistema de estratificación en sí mismo, es decir, es una fuerza activa en el ordenamiento de las relaciones sociales. Es decir, que genera un tipo de estructura social, podemos decir, propicia un tipo de estructura social. Entonces, lo que se va a proponer a analizar es el cruce entre estas dos dimensiones que analiza, la desmercantilización y la estratificación, pensándolo en esta lógica de relaciones entre Estado, mercado y familia. Así, lo que Spin-Andersen va a plantear es que existen tres regímenes, o que al menos puede identificar tres regímenes. El régimen liberal residual, que como sabemos se desarrolla fundamentalmente en Estados Unidos, en Australia. El régimen conservador corporativo, que podemos pensar que se desarrolla en Francia, España, Italia, y el régimen socialdemócrata, que se desarrolla fundamentalmente en los países escandinavos. Cada uno de estos regímenes va a pensar de una manera diferente qué es el bienestar. Entonces va a construir una estrategia de intervención estatal siguiendo esa manera o esa lógica de pensar el bienestar, y por ende va a organizar de determinada manera la desmercantilización, sus intervenciones, y esa desmercantilización y esas intervenciones van a propiciar un tipo de estructura social diferente. Para darles ahí algunas caracterizaciones de cada uno de los regímenes, pero esto queremos que ustedes lo lean, lo profundicen, hagan el ejercicio que les proponemos y después lo podemos discutir en algunos de los encuentros en vivo. Pero el régimen residual y liberal va a ser aquel que va a ubicar con centralidad al individuo, es decir, el individuo debe garantizar la satisfacción de sus necesidades a través del mercado, es decir, a través de su trabajo. En segunda instancia, si no puede satisfacer de ese modo las necesidades, aparecerá la familia cubriendo esa protección social, y el Estado va a aparecer como última instancia cuando ya se comprueba que no pudo este individuo, a partir de el mercado o la familia, lograr cierto nivel de protección social. Es el modelo típico de ayuda a la pobreza, o sea, el sujeto sobre el cual se desmercantilizan las necesidades es el considerado pobre, que además debe comprobar esa pobreza a través de diferentes mecanismos, ¿no?, de comprobación, y en ese sentido es el régimen dentro del estado de bienestar que más estigmatiza a los sujetos, porque en cierto sentido genera una carga individual en relación a esa dificultad en torno a la protección. Una aclaración acá breve, estamos hablando siempre de estados de bienestar, del 45 al 75, es decir, existe un nivel de protección estatal elevado para, no es el liberalismo tradicional de principios del siglo XX, ¿no? Es el estado de bienestar con características de un régimen liberal. Y el segundo régimen, que es el conservador corporativo, como su nombre lo indica, tiene, digamos, sí, una tradición conservadora. En ese sentido, considera que las transformaciones pueden alterar el orden, con lo cual trata de basar sus intervenciones en instituciones conservadoras como la familia, como la iglesia, ¿no? Y se apoya para sus estrategias de desmercantilización en corporaciones, fundamentalmente los sindicatos, porque este régimen va a ubicar al trabajo como eje vertebrador, digamos, tanto de la desmercantilización como de la protección social. Es decir, el sujeto sobre el cual se construye la estrategia de desmercantilización es el trabajador, y a su vez al interior de la clase trabajadora se van a diferenciar estatus en relación a pertenencias a diferentes corporaciones. En términos coloquiales siempre decimos, no es lo mismo. En la época del estado de bienestar no era lo mismo ser ferroviario que ser metalúrgico, que ser telefónico. Entonces cada corporación iba generando determinadas características respecto de lo que iba conquistando en relación al acceso a derechos sociales.
y plantea un tipo de estratificación en donde el estatus en relación a la pertenencia también a estas corporaciones ligadas al mundo del trabajo va a generar diferentes posiciones sociales. Ahora vuelvo.